Ahora veremos cómo hacer algunas props del cosplay de San de la princesa Mononoke. Comenzando con lo más complicado, la máscara. Para ello comencé trazando un círculo en goma eva de 4 milímetros. En 4 lados les hice un corte para poder unir esas partes y darle una forma más redonda. Me ayudé con una pistola de calor para darle la forma y empecé a pegar con silicón. A mano tracé la forma de la máscara y con un poco de cinta pasé los patrones de los relieves a goma eva de 4 milímetros. Estos los corté y los redondeé a la orilla con herramienta rotatoria. Corté los detalles como madera con una pistola y con una pistola de calor me ayudé para que se abrieran más los cortes. Después de pegados los ojos y las cejas, corté la parte de la boca y ojos para poder ver y respirar respectivamente. Recorté un triángulo con un corte ovalado para las orejas, le di una pequeña, pues como un pequeñito fondito y unos detalles de madera. Pasé 3 capas de plastidip para un priming antes de pintar, un proceso que pues nunca grabo. Pinté todos los colores base de la máscara con pinturas acrílicas. Una vez hecho esto, hice un baño con pintura negra diluida en agua para que entrara en los detalles de la madera el color negro y se notaran más. Hice una corona de cartón para la cabeza y la forré con peluche blanco sin seguir un patrón. De verdad lo hice al azar, no tengo patrones para esto. Solamente fue pegando. Recorté unos triángulos de peluche, pegué primero la máscara y después los pedazos de peluche para que la cubrieran. Y en el peluche que cubría toda la cabeza agregué las orejitas con silicón y ya las fui cubriendo más y más. Me quedé sin peluche y no completé la máscara, así que hasta ese punto pues empecé a diluir pintura negra con agua para manchar un poco de peluche que se viera más sucio y que con el movimiento pues pareciera piel de lobo de verdad. Como último paso rayé una tela transparente color negro que estaba por ahí y la pegué a los ojos y boca para ver y ya quedó la máscara. Un poquito muy al azar este tutorial, pero pues ahí quedó. Algo que me agrada es que puedo mover las orejitas y también puedo levantar la máscara y ponerla por la cara por si me gustase maquillarme o algo así, pero por este caso no va a ser.
Lo siguiente son las armas. Creo que fue la parte más sencilla de todas porque simplemente eran pedacitos semitriangulares recortados. Para lo primero agarré un pedazo de PVC y lo lijé para quitarle el esmalte de encima y poderle poner goma eva sin problemas. Hice una pequeña plantilla de la punta de hueso que iba a utilizar e hice 5 o 4 pedazos de goma eva. Déjenme ver cuántos son porque ando viendo el video y no me acuerdo cuántos serán. Eran 1, 2, 3, 4 o 5. Creo que son 5. Son 5 pedazos. Y pues nada más los voy pegando con un freguero de silicón. Y ahí la llevamos. Ahí la llevamos con ese freguero de silicón. Ya que está todo el silicón, pues agarramos y le damos forma con un cúter. Una forma que tenga así como punta machín. Y no hay problema si no sale de que súper filoso. Porque se supone que es pues hueso tallado. No es nada perfecto. Así que no hay pecs. No hay pecs y no hay pecs. No, pues no. ¿Qué más digo? No hay pecs. NOPX. Ya. Solamente queda poder poner el tubo de PVC. En este caso lo aplané con calor y le hice un pequeño hoyo a la goma eva para poder meter el tubo y chorrocientos mililitros de silicón. Así nomás. Y ya le estaba poniendo unos detallitos de dónde iba a pasar el cúter porque quería ponerle el cúter bien fuerte y que el calor hiciera unos cortes muy grandes, así entras en los detalles y pareciera hueso, así como hueso carcomido. Ya saben, problemas del hueso cuando se pudre y así. Pues ya le estoy pasando el calor y se supone que ahí se van a ver los detalles. A este pedacito de foamy nada más le hice unos detallitos como de golpecitos para que pareciese un poco de piel. Con este pedazo de foamy voy a cubrir el tubo de PVC que anteriormente había lijado. Ya cubierto, uní las dos piezas con mucho silicón. Y no hay problema si se ve el silicón, pues nada, no pasa nada. Ya sigue el priming que no grabo. Y pues lo que queda es pintar. Pinté con un friego de blanco. El blanco es batalla para que agarre. Así que fueron un montonal de capas las que le tuve que meter al hueso. Unas 2 o 3 capitas. Y mientras está fresco le puse unas tonalidades de amarillito para que fuera agarrando un color más huesáceo. Y un café que viene siendo como un rojo, no me acuerdo qué, pero un baño diluido con agua y después su limpiada para que entraran los detalles. Y ahora sí que una limpiada muy bien con agua y un degradado a negro para que se viera como sucio, como muy usado y totalmente negra la parte del mango. Rojo ladrillo, ya me acordé. Pero este rojo que estoy usando no es rojo ladrillo, es rojo. Y pues hice un pequeño stencil con la plantilla que había hecho anteriormente. Y con tinta de pluma hice unos detalles con sangre. Esta tinta tarda en secarse 3 días. Es de Pluma Vic, así que pues tengan cuidado. Ahí quedó. De un lado tiene sangre y del otro no para las fotos. Se ve más o menos. Si no le haces mucho zoom, no se ven los detalles. Y pues sigue la lanza, que es prácticamente lo mismo. Una punta con 5 pedacitos de goma eva. Creo que aquí utilicé 4. Y le hice como una pequeña protuberancia ahí para que entrara en un tubo de PVC. Vamos ahí están los 4. Y nada más secar porque los tenía hechos rollo. Digo, no secar, ponerle calor para que se aplanen. Y fierro, ya vamos con la pegada. Qué bueno que corté ese pedazo porque era mucho de pegada. Ah, no, sigue pegando. Bueno, ni modo. Ya se la saben, es lo mismo que la otra parte del cosplay. Nada más vamos pegando y le vamos a dar la forma con un cúter, como si tuviera punta. Y así muy al azar, tranquilo, sin problemas. Bueno, si la convención es pasado mañana, ya entraste en pedos. Pero tú puedes, yo sé que tú puedes. ¿Todo bien? Te deseo éxito en tus proyectos, aunque los hagas 2 días antes de la convención. Así es cuando mejor salen al chile. Y ya. Bueno, al parecer valió chetos lo de la protuberancia y le hice un hoyo y pues se la metí igual. Perdón, me alburié sola. Y pues bueno, todo el tubo de PVC lo cubrí con foamy de 2 milímetros, el que encontramos en las papelerías que están cerca de la casa de todos. Y ya nomás lo forré, no me alcanzó, no hay como que un foamy así largote, este tubo de PVC es de 1 metro. Y le fui haciendo detalles con este cautín como si fuera madera.
así al azar, no me guié. Más bien sí usé referencias de internet, pero es algo así como de que, lo que sea, con que parezca madera. Ya quedó ready, no pasa nada si se ve ese pedacito. Saltémonos la parte del priming y del pintado y ya nada más vámonos para el detallado. Y pues sí, lo pinté color madera y este es el rojo ladrillo para ensuciarlo. Y que entré en la pintura en los detalles, que no se me olvide eso. Como ven, la unión está fea, ¿no? Eso lo vamos a arreglar más al rato. Se me hace que ahí es como que un poquito más de bañado de negro para que entren los detalles de la disque madera. Pero sí se va a limpiar todo eso negro porque pues está más chido en café. Y como era un tubo de PVC doble, en este caso lo hice así para poder abrir, para poder hacer más pequeño la lanza si la quiero llevar a otra ciudad o me la quiero llevar por el camión. Y ya nomás usé esos pedacitos de tela roja para que cubrieran esos detallitos del tubo de PVC que se iban a ver. Y también hice lo mismo en la parte de arriba de la lanza porque se miraba la unión muy fea. Y pues ahí nomás usé estos pedacitos de tela que también manché con un montón de pintura. Y sí quedaron feos. A mí se me hace que no era necesario mancharlos con pintura negra porque se me hace que se ven demasiado sucios y no. Pero pues ahí les recomiendo. Y con tijeras los hice como si estuvieran usados. Les corté al azar y ahí quedó la lanza. Se ve perra y se puede abrir y se puede separar. Pero la neta, yo ya la rompí, así que no la voy a separar para el video porque ya no se puede eso, no existe en esta parte. Para mi mala suerte no grabé la parte de la blusa, pero utilicé una tela para costal y simplemente hice como una tirahueso y le puse cola de rata para unirla de los lados como si fuera un corsé y un poquito de degradado así como sombrita con pintura café oscuro a esta tela fea. Pero la neta no lo grabé y me arrepiento. Les enseño el resultado final que es así muy fea, muy usada. No hay ningún problema, se supone que pues venimos del bosque, así que ¿cuál es el problema? Y le puse pues sangre falsa para que se viera un poquito más realista al personaje. Sigue la capa la mandé a coser. A la verga, ¿qué pedo con la capa? Se nos fue. Bueno, siguen los huesitos de la capa, que son esos como colmillitos que tiene pues, la parte de enfrente. Los hice con goma eva de 4 milímetros. Agarré unos pedacitos, 1, 2, 3, 4, 5 y los uní entre sí. No tienen unas medidas exactas. Yo los quise hacer muy gruesos para que fuera como que lo más llamativo del cosplay. Los pedazos de diente y de hueso, que se viera bien machín. Me gusta mucho cuando se ve así y es lo que elegí, que se viera muy grueso. Al parecer nomás los uní con 3 o 4 pedazos y les di forma con la herramienta rotatoria como si fueran una muela, pero no una muela muy realista, así se ve muy caricaturesca, pues no parece muela, nomás es un triángulo, supongamos que es un pedazo de hueso. Lo que sigue es pintar esos pedacitos de hueso de la misma manera que pinté las armas, con blanco y después amarillito y un poquito de café. Y así nomás iban quedando. Ocupamos unas cuentas, las pinté de negro porque no había negras y les puse unos detallitos en dorado, pues con pintura dorada, ni modo que con qué más, ¿verdad? Y ya fui haciendo un montonal porque eso era lo que iba a cubrir, pero sí, necesariamente compren cuentitas en su ciudad para que se vea más bonito. No hay una manera más casera de hacerlo, no son ni caras, así que todo bien. Con esta cosa que da calor, con el cautín, le hice los hoyitos a los dientecitos y pasé una aguja zapatera y una cola de rata por los pedazos. Bueno, no es cola de rata, pero sí es una tela sí es un hilo muy gruesecito, no sé el nombre, la verdad. Pasé por los collarcitos y pues va. Hice el maravilloso collar y después lo cosí a la capa. Y ahora sí la capa, pues la mandé a coser, es peluche blanco, pero le fui poniendo degradaditos con color café y negro diluido en agua y lo fui peinando para que se viera pues también como una piel más realista de animal y tanto como por enfrente
como por atrás lo fui peinando y peinando y peinando y un chorro de peinada para que quedara bien. En serio, me llevó su tiempo, pero vale un freguero la pena hacer esto. Por la parte de enfrente pues ya cosí lo que es el collarcito, estuvo muy sencillo y seguí dándole los grabados tanto como por enfrente como por atrás. Realmente la capa se ve por todos lados en el cosplay, así que no hay que dejar ningún detalle e irse. Y así es como queda la capa. El único problema es que se me caía, pero la solución que encontré es que me ponía alfileres en la ropa que tenía encima y así ya se quedaba la capa. Pensé en ponerle imanes, pero no fue necesario. Con los alfileres quedó todo bien. Y la parte que tiene café es la que uso por atrás para que se vea como que detallado. Y la parte pues de enfrente, pues ya saben, la que nada más tiene negrito. ¿Qué siguen? Siguen las botas. Para las botitas utilicé unas... ¿Cómo se llaman estas cosas? Pantuflas, ¿no? Las cosas que usas para dormir, que andas para la casa, ¿no? Según yo son pantuflas. Agarré estas pantuflas usadas que tenía en mi casa y nomás les fui poniendo con silicón tela de costal que compré en la parisina bien barata. Eso está chilo, la tela de costal es barata y se ve como que para el cosplay. Así que nomás le fui pegando al azar pedacitos y pedacitos y pedacitos de tela y silicón. No usé otra cosa, no cosí nada, solamente fui pegando con silicón. Y siento que no se ve tan mal. Las arrugas hacen que parezca que es parte del traje. Después me quise hacer como unas calentaderas de... ¿Qué? Chamorro. ¿Cómo se llaman esos los gemelos? Y pues nada más me fui midiendo los pedazos de tela de costal y los fui pegando con silicón. De verdad no sé coser, así que no le hago a eso. Y pues así nomás se le fue pegando con silicons y ahí quedó. Lo que sigue es que le hice la parte de arriba con peluchito. Esto es muy genérico, es un diseño genérico que saqué de internet, que tuvieran peluchito. No es parte del cosplay, pero sentía que le faltaba algo al cosplay y le agregué estos pues calentaderas muy largas. Le puse todo este peluche en la parte de arriba con silicón y le fui quitando un poquito el exceso de pelo porque sí hace mucho cochinero la tela de peluche. También pues le corté para que el peluche recorriera hasta dentro del cosplay, o sea que también cubriera, y esto también ayuda a que se apriete más a la piel y no se caiga tan rápido este pedazo. Así quedaba. Ya lo que sigue era ponerle esas como cuerditas. Corté de una tela usada que tenía esas cuerditas, no son cuerdas, más bien son pedazos de tela, pero les fui dando así como vuelta para que se pegaran a las calentaderas y esto al mismo tiempo tapaba la unión entre la calentadera y la pantufla, pues el calzado, y no se viera que pues estaba pegado. Aquí ya lo último que hice fue que al calzado y a la calentadera les agregué unos detalles como si hubiera pisado lodo. Meramente me pudiera pisar el lodo y no limpiarlas nunca jamás, pero no, se lo pinté. Se lo pinté con café muy oscuro y después con el rojo ladrillo. Ya le había agregado también unos como degradados con rojo ladrillo en la partecita del empeine. ¿Para qué? Para que se viera bonito. Estaba viendo Harry Potter ahí, no me las acabé, la neta me quedé en la 4. Pero pues bueno. Y se me hace que... también pinta el peluche de las calentaderas para que no se viera diferente a la capa. Y ahí quedó la botita. Ahí está bonita. Y pues es cómodo andar con ellas. La verdad nunca he andado en una convención con ellas, pero espero sea cómodo. Ay, Dios mío. Y el cosplay lleva una blusa, más bien llevo como un vestido negro al fondo. Me fui a un bazar de mi ciudad y boom, me encontré un vestido pues que me servía para el cosplay y nada más le fui pues como que cortando así como, ay, está muy usado y andamos en el monte y se nos van a hacer hoyitos, así muy al azar, en la parte de abajo y en la parte de los hombros, de preferencia. Pues ponte la ropa y Televisa Deportes. No es cierto, ponte la verde. No, o sea, póntela y di, pues aquí le falta y te vas cortando, pero pues no voy a grabar haciendo eso. Y yo nomás le puse ya sus cortes y así quedó. La neta, sí, esta parte pues es una blusa que compré, no fue muy apegado, muy fiel a la película, pero era con lo que me sentía cómoda.
Sí quedó muy pegado y no se ve muy como San. Pero fue mi decisión y ni modo. Ni modo, ni modo. ¿Qué se le va a poder hacer? ¿Y qué sigue? Siguen esos pedacitos como que de esas cositas que van en los antebrazos, en el bíceps. Agarré una de esas piedritas que usan para los floreros y las fui pegando en esta tela fieltro. Estoy segura que no van a aguantar mucho ahí, así que recorté, hice un círculo y así quedó. Entonces agarré esta como plantilla y la pasé a otro pedacito de fieltro. Ya que quedaba el otro pedacito de fieltro, le hice un pequeño corte circular, pues también para que no terminara de salir el pedacito de, pues, de piedrita. Le fui pegando silicón y así sentí que quedaba más asegurado. Este pedacito de piedra, pues ya con fieltro, lo pegué a otro fieltro que estaba como del tamaño de mi bíceps. Y es como si estuviera bien mamado, ¿no? Pero pues el tamaño del brazo. Y ya, le fui pegando un poquito de elástico para que se quedara en su lugar y fuera más cómodo también para mí. Lo que sigue es que le puse un pedazo de tela de esas que no se estiran porque se estaba estirando un friego el fieltro, y esta tela es de la misma tela que utilicé para la parte de las piernas de los chamorros. Y a lo último, como esta tela se tendía a descoser con una lija, la lijé y se viera más usadona ahí. Y ya así iba quedando pues la partecita esta que va en los antebrazos. Esto también se puede hacer. Mira, y también le pinté de negro para que no se viera. Pero pues, tú puedes comprar un elástico negro y ya te ahorras todo ese pedazo. Y esta parte también va en la frente. Si vas a hacer el cosplay pues con la peluca, el mismo proceso te puedes hacer para la diadema. Y así ya quedó todo el cosplay de San Mononoke. Aquí se ve. Y pues tú, muchas gracias por ver este video. Bye, no me queda tiempo de hablar. Nada, sí me faltaba agradecerles y voy a agregar este pedacito más para decirles que muchas gracias por ver este video. Espero tengan un bonito día y nos vemos despuesito. Bye.